Cuando esta chica irrumpió en el cine, la pesada cámara de estudio literalmente no podía seguirle el ritmo. La aplaudían como a un genio técnico. Pero muy pronto los productores se dieron cuenta. La complejidad orgánica vende menos que un estereotipo simple y comprensible. En pocos años, su plasticidad única fue reducida a una máscara nacional plana. La obligaron a interpretar la histeria étnica tanto tiempo, que al final todos decidieron que no sabía hacer otra cosa. La historia de Lupe Vélez es un análisis frío y documental de cómo funciona la máquina corporativa de creación de ídolos. Cómo toma a un profesional complejo, extrae su rasgo más brillante y poco convencional, lo convierte en una etiqueta comercial y lo pega firmemente en su rostro, sin dejar espacio para respirar. Para entender cómo un temperamento humano se convierte en una celda industrial, hay que regresar a aquella época en la que su carrera apenas comenzaba. En el tiempo en que su velocidad aún no estaba empaquetada en un estereotipo. Acto 1. Velocidad y estática. En 1927, llega a las pantallas la película de aventuras El Gaucho. Douglas Fairbanks, la estrella principal del género, el rey del cine de acrobacias y uno de los actores más ágiles de la época, elige como compañera a una joven bailarina de 20 años desconocida para todos. Su nombre es Lupe Vélez. En pantalla, ella hace lo que pocas debutantes se atreverían en ese entonces. Supera físicamente a Fairbanks en su propio terreno. No lo hace con primeros planos, ni con pausas dramáticas profundas o vestuarios impactantes, sino con una velocidad absoluta e ininterrumpida en pantalla. No solo está presente en la escena, la captura con el ritmo de su movimiento, con una dinámica agresiva y reacciones impredecibles. Fairbanks, acostumbrado a dominar el cuadro, se ve obligado a compartir el espacio con una actriz cuya cinética no tiene nada que envidiarle. Para entender el impacto de esta aparición, hay que mirar la textura del Hollywood mudo de finales de los años 20. El sistema de estudios ya había establecido estrictos estándares de comportamiento visual, especialmente para las mujeres. Las estrellas femeninas existían mayormente dentro de un marco de estática. La cámara cinematográfica aún era pesada y voluminosa. La iluminación en el set requería precisión y absoluta inmovilidad. Se esperaba que una actriz exitosa supiera adoptar una pose favorecedora, soportar la luz del estudio y transmitir emoción a través de una mímica lenta, controlada y precisa. El encuadre se construía alrededor de una belleza inmóvil o un gesto teatral deliberadamente pausado. La época adoraba a las divas lentas y enigmáticas, cuyo magnetismo se basaba en la distancia y la pausa. Lupe Vélez rompe esta arquitectura estática con su sola presencia. Su organicidad en pantalla desde el principio se basa en la comedia física y la cinética constante, cuyas raíces se hunden en los espectáculos teatrales mexicanos. En el escenario, aprendió a llenar el espacio con energía, y en el cine lleva ese mismo principio. Entra en el cuadro no para quedarse quieta frente al objetivo, sino para actuar. Cambios rápidos de estado, giros bruscos, risas abiertas, saltos impulsivos. Todo esto crea en pantalla una densidad de vida fundamentalmente diferente. La cámara se ve obligada a capturarla, a moverse con ella, a someterse a su ritmo irregular, lo que hace que las escenas en las que participa sean inusualmente dinámicas y casi documentales en su nivel de espontaneidad. Además, Vélez invade un espacio que en los años 20 se consideraba exclusivamente masculino. Caídas, acrobacias, peleas activas y humor físico agresivo eran prerrogativas de los comediantes hombres. Las mujeres en las películas de aventuras y comedias solían desempeñar el papel de observadoras, víctimas que necesitaban ser rescatadas, o intereses románticos que solo reaccionaban a las acciones del héroe. Lupe Vélez se niega a ser un objeto pasivo. En sus primeros papeles, ella misma inicia el movimiento, resiste, ataca. Esta autonomía corporal hacía que su imagen fuera peligrosa, pero increíblemente atractiva para el espectador. La industria observa esta plasticidad con sentimientos encontrados, con miedo al caos incontrolable y con un enorme deseo comercial.
Hollywood de finales de los años 20 necesitaba desesperadamente energía. La era de posguerra, el jazz, la destrucción de los ideales victorianos y el acelerado ritmo de vida exigían nuevos rostros que pudieran encarnar esa velocidad en pantalla. Welles ofrecía precisamente eso. Su vitalidad no parecía un truco actoral aprendido académicamente, se veía como una fuerza fisiológica cruda y genuina, que no podía ser imitada artificialmente en un set. En este breve periodo, su velocidad es su principal arma profesional, no un motivo de caricatura. En el cine mudo, completamente desprovisto de diálogo, el cuerpo del actor es el único texto que transmite significado. El texto de Lupe Vélez era leído instantáneamente y sin error por espectadores de todas las edades y culturas. Podía interpretar un episodio cómico complejo exclusivamente a través de la plástica, casi sin necesidad de intertítulos explicativos. Su forma física, perfeccionada por años de agotadora práctica de danza, le permitía caer, levantarse, esquivar y atacar con precisión acrobática, manteniendo al mismo tiempo un timing perfecto. Esta libertad corporal absoluta la convierte en una de las primeras actrices latinoamericanas en lograr una posición realmente destacada e independiente en la rígida jerarquía de los estudios. Antes de su aparición, los roles exóticos a menudo se reducían a imágenes de mujeres vamp misteriosas, lánguidas y fundamentalmente inmóviles, o víctimas trágicas de las circunstancias. Vélez destruye este estereotipo lento. Demuestra en la práctica que una actriz de origen latinoamericano puede ser no solo un fondo exótico o un elemento decorativo, sino el motor principal de la trama, la fuente de pura energía cómica y aventurera. Los espectadores y críticos de sus primeras películas aplauden esta energía. En las primeras reseñas la llaman un descubrimiento industrial, destacan su contagiosidad, magnetismo y su único sentido del ritmo. En este momento, nadie reduce aún su talento a clichés nacionales. Se discute precisamente su técnica actoral, su capacidad para mantener la atención del público sin pronunciar una sola palabra. Trabaja en igualdad de condiciones con las principales estrellas de la época, porque su dinámica es universal. El humor físico se entiende en cualquier parte del mundo sin traducción, y su rostro y gestos son suficientes para llevar líneas argumentales completas. Sin embargo, es precisamente aquí, en el punto de máximo reconocimiento de su organicidad, donde se establece silenciosamente el fundamento de su futura trampa profesional. El secreto de su éxito temprano radicaba en que interpretaba un caos complejo que requería una enorme disciplina interna. Verse en pantalla impulsiva, natural y absolutamente incontrolable es una tarea técnica extremadamente difícil. Cuando Charlie Chaplin o Buster Keaton realizaban trucos físicos complejos, la prensa lo llamaba dirección corporal genial. Cuando Lupe Vélez hacía lo mismo, los publicistas de los estudios comenzaron a llamarlo instinto natural. Hollywood no gusta de explicaciones complejas para emociones simples. El sistema de estudios opera bajo el principio de la línea de montaje. Si un rasgo particular de un actor genera ganancias, ese rasgo debe ser aislado, etiquetado de manera comprensible y puesto en producción en masa. La física única de Lupe Vélez, su vitalidad en pantalla y su técnica profesional eran demasiado complejas para la producción en masa en su forma original. Para vender consistentemente esa energía de película en película, la industria necesitaba encontrar una explicación más simple, rápidamente comprensible y que no requiriera esfuerzos dramáticos. Los productores notan que el público masivo reacciona más activamente a los momentos de mayor tensión emocional y física de ella. Su capacidad para pasar instantáneamente de la calma a la explosión se convierte en su principal característica comercial. Pero en lugar de desarrollar ese rango ofreciéndole tareas dramáticas complejas, los estudios toman una decisión obvia pero destructiva para ella. Deciden que su velocidad en pantalla ya no necesita motivación interna. Si el espectador compra boletos para ver estallidos de energía, entonces la heroína debe estallar por cualquier motivo, sin importar la lógica del guión. Lo que inicialmente era una herramienta sutil, una forma perfecta de existencia en pantalla en el cine mudo,
comienza a convertirse en un fin en sí mismo. Su brillo natural se separa gradualmente de su maestría profesional a los ojos de quienes toman decisiones de casting. Hollywood se preparaba para realizar su habitual truco industrial: tomar una característica auténtica y viva de una persona y convertirla en una etiqueta plana. La energía de Lupe Vélez estaba a punto de ser empaquetada en un marco rígido que explicaría su comportamiento en pantalla no por su talento, sino exclusivamente por su origen. El tiempo del gran cine mudo se acercaba inevitablemente a su fin. Se avecinaba la era del sonido, y al sistema solo le quedaba un paso para reemplazar definitivamente la física única por un estereotipo conveniente, ruidoso y vendible. Acto 2. La etnicidad como mercancía. En 1929, la industria del entretenimiento enfrenta la crisis más dura y despiadada de su corta historia: la llegada del cine sonoro. Las grandes estrellas del cine mudo, cuyos rostros generaban millones de dólares, hacen fila para las pruebas de micrófono que, en un solo día, destruyen decenas de carreras de años. La cámara ahora está encerrada en una cabina insonorizada, y en el set reina el equipo que capta hasta el más mínimo defecto del habla. Lupe Vélez, ya reconocida como una virtuosa de la comedia física, se enfrenta al dispositivo de grabación para filmar La Rosa del Tigre. Desde los altavoces en las oficinas de los productores, su voz resuena, profunda, fuerte, con un acento mexicano marcado e inconfundible. Para la mayoría de sus colegas europeos, como Pola Negri o Emil Jannings, tal peculiaridad vocal significaba la inmediata cancelación de contratos y un boleto de regreso a casa. Los jefes de los estudios temían el acento extranjero, convencidos de que el público estadounidense, con la llegada del sonido, querría escuchar solo un inglés puro y teatral, sin mezclas. El micrófono cambia radical y permanentemente las reglas del juego cinematográfico. En la era del cine mudo, la nacionalidad de Lupe Vélez era solo un matiz visual, un toque exótico que no limitaba su repertorio. Su cuerpo hablaba un lenguaje universal de comedia física, comprensible sin traducción en cualquier parte del mundo. Las tarjetas de texto auxiliares, los intertítulos, se escribían en un inglés impecable, igualando a todos los actores ante el espectador. Pero el sonido introduce de inmediato un marcador lingüístico rígido. El acento revela instantáneamente su origen, situándola en un nicho geográfico y social específico. Lo que antes era solo parte de su imagen visual, ahora resonaba en cada línea, rompiendo la ilusión de neutralidad y universalidad de sus personajes. Sin embargo, los productores de Warner Brothers y luego otras grandes corporaciones de Hollywood, al evaluar los resultados de las primeras películas sonoras con su participación, toman una decisión paradójica y cínica. En lugar de enviar a la actriz a cursos de dicción para suavizar su acento, como se hacía con otros, deciden convertir esta peculiaridad fonética en el elemento central de su nueva imagen en pantalla. Los mercadólogos de Hollywood rápidamente se dan cuenta. En un mundo de voces uniformes y académicas del temprano cine sonoro, el inglés áspero y quebrado de Lupe Vélez puede ser una brillante herramienta de venta. Lo que para la industria era un defecto técnico, para ella se decide convertirlo en un producto exclusivo. La industria de los años 30 aborda la cuestión de la etnicidad de manera puramente utilitaria y despiadada. La verdadera identidad cultural no interesaba a los estudios como objeto de exploración. Se veía exclusivamente como un conjunto de especias brillantes y exóticas para atraer al público masivo. El complejo y multifacético trasfondo latinoamericano no era necesario para la distribución, al igual que no lo eran las historias reales de inmigrantes. Hollywood exigía una fórmula comprensible y rápidamente reconocible que pudiera imprimirse en los carteles. Y esta fórmula se sintetizó de inmediato. Lenguaje quebrado más volumen de voz constantemente elevado, más gesticulación agresiva igual a temperamento caliente del sur. Los guionistas reciben instrucciones claras y directas
para adaptar los textos a este nuevo estándar de estudio. Las líneas de Velez se simplifican intencionalmente al nivel de gritos cotidianos. Los errores gramaticales y la pronunciación incorrecta se escriben directamente en los guiones como un elemento cómico obligatorio, reemplazando la compleja dramaturgia física. En sus monólogos, comienzan a entrelazar artificialmente y a menudo sin razón exclamaciones en español, para recordar al público cada minuto su otredad. Su verdadero dominio del inglés, que inevitablemente mejoraba con el tiempo gracias a vivir en los Estados Unidos, se sabotea intencionalmente en el set. Los directores le piden una y otra vez que hable peor, más bruscamente y de manera más caricaturesca de lo que podría. Como resultado de esta construcción de estudio multinivel, ocurre una sustitución fundamental de causa y efecto. La vitalidad y rapidez en pantalla de Lupe Velez, que en el cine mudo eran justamente percibidas por los críticos como una manifestación de gran maestría actoral, un timing perfecto y control técnico, ahora reciben una nueva y extremadamente simplista explicación. La industria comienza a presentar su cinética no como una habilidad profesional consciente, sino como un llamado incontrolable de la sangre. Su virtuoso trabajo en escena se atribuye a su naturaleza mexicana salvaje. La técnica actoral se devalúa públicamente, cediendo lugar al estereotipo biológico. Este mecanismo de producción en masa, lanzado, priva gradualmente e irreversiblemente a la actriz de flexibilidad profesional y del derecho a desarrollarse. En las películas mudas de los años 20, podía interpretar a chicas de la alta sociedad francesa, heroínas románticas o aventureras exóticas indeterminadas. La plástica le permitía ser diversa. Con la llegada del sonido y la imposición industrial del acento, su geografía se redujo a un solo punto específico en el mapa. Ya no era simplemente una actriz talentosa de amplio perfil. Se convirtió exclusivamente y de por vida en mexicana. La nacionalidad se convirtió en su único género cinematográfico permitido, más allá del cual el sistema de estudio le prohibía estrictamente aventurarse. En este momento nace la principal contradicción profesional de su carrera. Lupe Velez poseía una enorme ambición natural. Se veía a sí misma al nivel de las principales estrellas dramáticas de la época y aspiraba a material que le permitiera explorar profundidad psicológica. Pero Hollywood de los años 30 categóricamente no sabía ni quería trabajar con la complejidad latinoamericana. Para los productores, cualquier intento de añadir matices, de hacer a la heroína más contenida, reflexiva o trágica, significaba el riesgo de perder a la audiencia leal. La complejidad no se vendía, solo se vendía la excentricidad. Cada vez que Velez intentaba ofrecer al director un enfoque más sutil del papel, se le pedía que volviera al patrón probado, hablar más alto, gesticular más ampliamente y ofrecer la dosis esperada de locura étnica. La percepción del público también se somete a una corrección agresiva. Al público se le enseña deliberadamente a reírse no de lo que el personaje de Lupe Velez hace en pantalla, sino de lo ridículo y ruidoso que lo presenta con su voz. Si antes el objeto de la comedia era la brillantemente construida comedia situacional y el dominio del espacio, ahora el principal gag cómico es su incapacidad para pronunciar correctamente y con calma una frase en inglés en momentos de ira. La comedia sutil del dominio físico degenera al nivel de una caricatura cultural directa, donde la risa provoca el mero intento de una extranjera de existir en la realidad americana civilizada. Los departamentos de publicidad y relaciones públicas de los estudios cementan definitivamente esta imagen, llevándola mucho más allá de las pantallas de cine. Los comunicados de prensa, escritos por redactores internos sin ninguna participación de la propia actriz, dejan de mencionar por completo su experiencia teatral, sus años de agotadores ensayos de danza y su arduo trabajo en el ritmo de los papeles. Se introducen nuevos epítetos estandarizados. En los artículos de los periódicos y en los carteles se le llama volcánica, indomable. Se la compara con comida picante y cataclismos naturales repentinos. La industria forma metódica y fríamente un léxico público,
en el que una mujer viva se describe más como un desastre natural que como una profesional del cine en funcionamiento. Hollywood cumple brillantemente su tarea comercial. No solo conserva un activo valioso durante la catastrófica transición al cine sonoro, sino que lo empaqueta en un producto comprensible, predecible y absolutamente seguro para el gusto masivo. La etnicidad como mercancía se convierte en su coraza protectora, permitiéndole sobrevivir a la crisis de 1929 y permanecer en la profesión, pero al mismo tiempo, esta misma etnicidad se convierte en una pared infranqueable. Las primeras recaudaciones de taquilla de las películas sonoras confirman que al público le gusta incondicionalmente este temperamento ruidoso y simplificado al máximo. La actriz obtiene garantía de empleo y firma nuevos contratos lucrativos, pero estos documentos contienen una terrible condición tácita. Ahora le toca, una y otra vez, de película en película, ponerse esta máscara nacional plana, hasta que la industria finalmente la convierta en prisionera de su propio éxito. Acto 3. Furia Mexicana. En 1939, el estudio de Hollywood RKO Pictures lanza la comedia La Chica de México. Un proyecto típico de categoría B, filmado con un presupuesto mínimo en pocas semanas, diseñado para llenar las funciones dobles en cines provincianos. Lupe Vélez es elegida para interpretar a Carmelita Fuentes, una cantante excéntrica cuyo principal conflicto dramático es el choque constante entre su ruidoso temperamento sureño y la sociedad estadounidense estirada. La película estaba destinada a ser un lanzamiento pasajero, pero para sorpresa de los productores, se convierte en un éxito de taquilla. La respuesta del estudio es inmediata. No solo ordenan una secuela directa, sino que transforman esta trama en una línea de producción continua. Nace una franquicia de larga duración, con el nombre oficial de Furia Mexicana. La fórmula de este ciclo cinematográfico es calculada con fría precisión matemática y apenas cambia de una película a otra. Los guiones se escriben siguiendo un patrón rígido. La heroína de Vélez siempre termina en una sociedad angloparlante respetable. Inevitablemente malinterpreta alguna complejidad social, pierde el control y monta un escándalo monumental. La comedia se basa en pura histeria sin diluir. Las bromas giran en torno a cómo confunde los modismos en inglés, cómo rompe objetos caros o cómo reacciona con agresión abierta a la cortesía americana. La risa en la sala se provoca con jarrones volando contra las paredes, ráfagas de insultos mezclados en español e inglés, y una agitación hipertrofiada, casi caricaturesca. La compleja plástica de sus primeros años se reduce a una serie de gags bruscos y predecibles. La histeria ya no acompaña la trama, se convierte en la única trama de estas películas. La paradoja de esta situación es que el éxito comercial sin precedentes de la nueva franquicia cómica se convierte en una sentencia profesional mortal para la actriz. Desde el punto de vista contable del estudio, las constantes altas recaudaciones significan que se ha encontrado el producto de entretenimiento perfecto, que está prohibido cambiar. El público vota con su dinero por la escandalosa Carmelita, lo que obliga a la industria a seguir suministrando a esta Carmelita en las pantallas. Para Lupe Vélez, este triunfo financiero se traduce en una puerta cerrada al gran cine. Cada boleto vendido para otra película de la serie Furia Mexicana engorda su cuenta bancaria, pero hace que sus posibilidades de interpretar algo diferente sean cada vez más ilusorias. La naturaleza del cine en serie exige un aumento constante de intensidad. Lo que hacía reír al público en la primera película, en la segunda ya parece familiar, y en la tercera, francamente aburrido. Para mantener la atención del público, se le exige a Lupe Vélez una inflación continua de sus propios recursos actorales. Cuanto más tiempo dura la franquicia, más amplios se vuelven sus gestos en pantalla, más agudo y fuerte suena su voz, y más ininteligible y caricaturesco se vuelve su acento. Se ve obligada a interpretar una parodia de sí misma. Los matices de las reacciones, los subtextos y las pausas dramáticas son completamente destruidos a nivel de dirección. La actriz tiene que subir el volumen al máximo en cada escena,
convirtiendo a su personaje en un chiste nacional unidimensional. Este proceso cambia inevitablemente y de manera fatal la percepción de la industria de Hollywood. Los directores serios y los agentes de casting dejan de ver detrás de esa ruidosa máscara a una profesional técnicamente capacitada. Cuando una actriz, año tras año, escena tras escena, interpreta magistralmente un colapso incontrolable, grita y agita los brazos, la comunidad profesional comienza a creer en la ilusión creada. Surge un error industrial. Los productores deciden que ella no actúa en absoluto. Llegan a la conclusión de que simplemente encienden a Velez frente a la cámara, y ella entrega su emoción natural y visceral. Cuanto más fuerte y convincente interpretaba el caos cómico, menos la veían como una actriz dramática. Los directores de proyectos prestigiosos ni siquiera consideran su candidatura. ¿Por qué invitar a alguien a un papel psicológico complejo cuando su mayor logro profesional es romper platos de manera graciosa? Este enfrentamiento revela la limitación fundamental del cine estadounidense de los años 30. La ambición innata de Lupe Velez exigía una salida. Entendía perfectamente el funcionamiento técnico de la profesión, conocía sus capacidades y desesperadamente quería material complejo y multifacético. Pero el sistema de estudios de esa época no ofrecía alternativas. La matriz de Hollywood de los años 30 estaba rígidamente segmentada por criterios étnicos. En los archivos de los estudios principales simplemente no existían guiones donde una mujer latinoamericana pudiera ser una heroína reflexiva, trágica o al menos simplemente cotidiana con problemas humanos. Hollywood sabía trabajar con la norma blanca absoluta o con la caricatura exótica. Si una actriz se negaba a hacer una caricatura, el sistema no podía ofrecerle nada a cambio. Así, se cierra a su alrededor una clásica trampa de tipo en Hollywood, de la que no hay salida prevista. Rechazar participar en la serie Furia Mexicana significaba romper un contrato de estudio estricto, enfrentar enormes multas judiciales, caer en listas negras no oficiales y perder para siempre el trabajo en el cine. Aceptar continuar filmando significaba destruir voluntariamente su reputación ante los críticos. Era una elección entre el desempleo inmediato y la degradación profesional lenta. Lupe Velez, como la mayoría de las estrellas contratadas de la época, atrapadas por su propio éxito, elige trabajar. Se pone obedientemente la máscara ofrecida, aprende las frases distorsionadas en inglés, y al grito de acción, comienza a gritar. En este punto, ocurre lo más peligroso para un actor: la disolución de las fronteras entre el personaje inventado y el intérprete real. Los departamentos de marketing ya no se molestan en vender la trama de una película específica. En los carteles, el nombre de la actriz comienza a imprimirse mucho más grande que el título de la película, y el propio título Furia Mexicana se convierte en su segundo nombre oficial. Al público no se le ofrece simplemente una comedia de enredos. Se le promete un espectáculo estable donde Lupe Velez actuará exactamente como se espera. Se produce una fusión total. La industria vende no a la ficticia Carmelita Fuentes, sino a la propia Lupe Velez, en un estado de locura controlada en pantalla. La etiqueta comercial se adhiere permanentemente a su rostro, pero una ilusión cinematográfica de tal magnitud requiere una alimentación constante con hechos de la realidad. Para que los boletos para la 10ª comedia sobre una extranjera histérica sigan vendiéndose bien, era crucial para los estudios convencer al público de que la imagen en pantalla coincidía completamente con su verdadera personalidad. La máquina de marketing necesitaba pruebas de que ese temperamento salvaje y explosivo no se apagaba al salir del set. Y la forma más sencilla de proporcionar estas pruebas al público era permitir que los tabloides invadieran sin obstáculos la vida privada de la actriz, para que los periodistas pudieran encontrar allí la misma caricatura conveniente y vendible. Acto 4. El espectáculo fuera del set. En 1933, Lupe Velez se casa con el nadador y actor Johnny Weissmuller. Weissmuller acaba de protagonizar la adaptación de Tarzán
y se convierte en una de las estrellas clave del estudio MGM, encarnando en pantalla la fuerza física primitiva y la masculinidad lacónica. El matrimonio de los dos actores más expresivos, atléticos y dinámicos de Hollywood se convierte instantáneamente en el blanco principal de los reporteros de la prensa rosa. Los periodistas tienen en sus manos el material perfecto, la unión del héroe silencioso de la jungla y la mujer que la industria del cine ya vende con éxito al público, como una fuerza del sur incontrolable. Desde este momento, la vida personal de Lupe Vélez deja de pertenecerle y se transforma en un espectáculo público, cuyo guión escriben diariamente los autores de los tabloides. La cobertura de este matrimonio en la prensa se construye bajo las leyes del género sensacionalista. Los reporteros no solo registran los hechos de la vida en común o las inevitables diferencias domésticas de la pareja, sino que describen deliberadamente su relación exclusivamente con el lenguaje de los roles en pantalla de Vélez. Cada pelea en la casa de Weissmuller y Vélez se presenta en los periódicos como un escándalo teatral grandioso con platos rotos, y cada reconciliación como un acto de pasión animal desenfrenada. Los periodistas utilizan exactamente los mismos epítetos que los mercadólogos de sus comedias: mexicana explosiva, volcán indomable, gata salvaje. Cualquier conflicto familiar, por trivial que sea, se amplifica en las páginas de los periódicos y se estiliza como una escena típica de la interminable franquicia de La Mexicana Impulsiva. Este mecanismo continuo de la prensa amarilla realiza un trabajo crucial para el sistema de estudios. Legitima la caricatura cinematográfica creada en la realidad. Al leer los periódicos matutinos, el público masivo se convence de que los productores no inventan nada en sus películas. Los tabloides forman una opinión sólida y extremadamente beneficiosa para la industria. Vélez se comporta en la vida exactamente igual que frente a la cámara. Esto borra cualquier frontera entre el personaje cómico ficticio y la persona real. Si la actriz hace berrinches, agita los brazos y discute agresivamente con su esposo en su sala de estar, significa que en el set no está actuando. Solo está mostrando su esencia natural, étnica. La técnica actoral virtuosa a los ojos del público se anula por completo, reemplazada por un burdo estereotipo biológico. Los estudios cinematográficos entienden perfectamente el beneficio financiero de tal fusión mediática, y no hacen nada para proteger a su estrella del agresivo enfoque de los fotógrafos. Al contrario, las constantes publicaciones escandalosas sobre el matrimonio tumultuoso funcionan como una campaña publicitaria gratuita e increíblemente efectiva para futuros estrenos taquilleros. Para la imagen de Weissmuller, el estatus de hombre estoico capaz de soportar la vida con una latinoamericana salvaje solo refuerza su papel brutal de conquistador de la naturaleza. Para la imagen pública de Vélez, estos artículos sirven como cemento armado que la fija permanentemente en el nicho de la excentricidad étnica. La industria permite con gusto que la prensa convierta su vida privada en un segundo set de filmación no oficial, donde las cámaras nunca se apagan y por el que no hay que pagar honorarios. Como resultado, Lupe Vélez pierde el derecho fundamental a la privacidad sin el matiz caricaturesco. Las crisis comunes en cualquier matrimonio complicado, el cansancio, los celos o la irritación, al caer en los objetivos de los reporteros, se empaquetan inmediatamente en los estrechos marcos del estereotipo nacional. Ella pierde el derecho a ser simplemente una mujer molesta o cansada. A los ojos de la sociedad, debe ser una furia mexicana enfurecida las 24 horas del día. El público comienza a consumir noticias sobre su familia como una especie de reality show, esperando cínicamente más y más confirmaciones de su inestabilidad. Los periodistas crean un círculo cerrado y despiadado. Persiguen y provocan a la actriz para que reaccione de manera abrupta, y luego venden esas reacciones como pruebas irrefutables de su temperamento explosivo e incontrolable. Esta fusión total del estereotipo en pantalla y la biografía real desencadena procesos destructivos para su estatus profesional. La percepción de directores y productores serios sobre la actriz
se forma no solo al ver el material filmado, sino también al leer las columnas de Sociedad matutinas. Cuando la vida personal de una persona se describe durante años como una comedia de enredos barata, la élite de la industria comienza a percibir a la persona misma exclusivamente en ese género bajo. El ruido de los tabloides, con el que la prensa rodea a Lupe Vélez, comienza a ahogar sus propias ambiciones y exigencias para el desarrollo de su carrera. Y cuando decida usar su peso estelar para finalmente exigir a Hollywood material dramático complejo, se enfrentará a un sistema que ya ha creído en su propio mito y ha establecido definitivamente su techo profesional. Acto 5. Prohibido ser compleja. En 1938, Lupe Vélez toma una decisión profesional poco convencional. Deja Hollywood temporalmente y se traslada a México para filmar La Sandunga. No es solo un cambio de escenario, es un paso consciente hacia un material radicalmente diferente. La película es un profundo drama nacional, despojado del brillo habitual de Hollywood. Vélez obtiene el papel principal, que exige una fina sintonía psicológica, trabajo con tonos trágicos y reacciones humanas complejas. En el set, en Ciudad de México, la tratan no como una proveedora de gags cómicos baratos, sino como una gran actriz seria, capaz de sostener largas pausas dramáticas. La película tiene un éxito enorme entre el público local y los críticos especializados, demostrando en la práctica que su rango en pantalla va mucho más allá de gritos estridentes y platos rotos. Sin embargo, al regresar a Los Ángeles, este triunfo creativo no causa absolutamente ninguna impresión en el sistema de estudios estadounidense. Vélez trae consigo una prueba irrefutable de su capacidad profesional en el género dramático, pero los productores de Hollywood ni siquiera consideran este argumento. Para los ejecutivos de las corporaciones, el éxito de una película mexicana en español no existe dentro de su sistema de coordenadas financieras. Cuando entra a las oficinas de los jefes de estudio pidiendo un guión comparable al de La Sandunga, le ofrecen otra variación de la ruidosa Carmelita que apenas habla inglés. Hollywood deja claro que el boleto al cine serio y prestigioso está cerrado para ella para siempre, independientemente de sus verdaderas habilidades actorales. Este rechazo revela un problema fundamental del cine estadounidense de los años 30. El sistema de estudios de la era dorada construyó una rígida jerarquía de géneros, donde los dramas prestigiosos, los épicos históricos y los thrillers psicológicos complejos estaban reservados exclusivamente para actores blancos angloparlantes. Si estrellas como Bette Davis o Katharine Hepburn podían librar guerras contractuales de años con los estudios, rechazando papeles mediocres y finalmente obteniendo material de calidad, para una actriz de origen latinoamericano, ese camino estaba cerrado a nivel sistémico. En los departamentos de guión de las mayores compañías, simplemente no existían roles complejos y no estereotipados escritos para mujeres con un acento extranjero notable. La matriz de roles para los latinoamericanos en este periodo se reducía a dos funciones primitivas, aprobadas por el código de producción. La primera, una seductora peligrosa y traicionera, un fondo exótico para el protagonista blanco, que a menudo muere al final. La segunda, una sirvienta cómica o extranjera caricaturesca, cuyo desconocimiento de las normas sociales estadounidenses genera humor situacional continuo. Un tercer tipo, una mujer normal con un mundo interior complejo, cuya nacionalidad no fuera el único motor de la trama. La industria no producía en absoluto. Lupe Vélez, con su base técnica y ambición innata, veía claramente este vacío de guión, pero se encontraba ante un muro imposible de romper. Además, el sistema aplicaba un mecanismo específico de casting cuando se trataba de películas de gran presupuesto, con un entorno exótico. Si una película prestigiosa requería la presencia de una heroína extranjera compleja, los estudios preferían contratar a mujeres blancas americanas o europeas, oscureciéndoles artificialmente la piel con maquillaje. Esta práctica garantizaba a los productores que después del rodaje, la actriz podría volver tranquilamente a su habitual registro dramático, y el público conservador no sentiría incomodidad.
una verdadera latina con una plasticidad auténtica, parecía a la industria una inversión demasiado arriesgada para un drama de categoría A. Su autenticidad, paradójicamente, la hacía inadecuada para el cine serio. Vélez intenta usar su enorme estatus de estrella taquillera como palanca de presión sobre la dirección. En Hollywood, existía una práctica no escrita de intercambio. Un actor aceptaba participar en 2 películas comerciales mediocres del estudio, para luego obtener el derecho a un proyecto para el alma, con un guión complejo. Ella ofrece a los productores este esquema, esperando convertir millones de boletos vendidos de la franquicia Mexican Spitfire en la oportunidad de interpretar un verdadero papel dramático. Pero las leyes de la taquilla de los años 30 actúan en su contra. Los distribuidores en los cines provinciales de Estados Unidos envían a los estudios informes comerciales claros. El público del Medio Oeste paga dinero exclusivamente para reírse de la extranjera salvaje. Cualquier intento de mostrarla reflexionando o sufriendo inevitablemente derrumbaría las ventas de boletos. La viabilidad económica se convierte en su barrera más confiable e insuperable. Los analistas de los estudios le demuestran matemáticamente que su complejidad es absolutamente no rentable. La industria está dispuesta a pagarle honorarios colosales, proporcionar los mejores sets para sus interminables comedias, pero le prohíbe categóricamente cambiar de registro actoral. Surge una cruel trampa profesional. Es una de las mujeres más reconocibles y comercialmente exitosas en la industria del entretenimiento mundial, pero no tiene control creativo sobre su propia carrera. Su estatus de estrella no amplía sus posibilidades, sino que, por el contrario, hace la jaula del estudio aún más estrecha y sólida. Este choque entre sus ambiciones profesionales personales y los inquebrantables estándares industriales genera una crisis sistémica pesada. Vélez se da cuenta en la práctica de que la misma energía vital que inicialmente le permitió irrumpir en el cine mudo y conquistar al público, ahora es utilizada fríamente por el sistema para su propia supresión. Para permanecer en la profesión y no romper contratos, se ve obligada a traicionar diariamente sus propias habilidades actorales. Los directores en el set, metodológicamente, detienen cualquier intento suyo de interpretar una escena de manera más sutil o tranquila. La palabra acción significa para ella la necesidad de transformarse instantáneamente en una función caricaturesca, ruidosa y plana. Ya no se le exige una actuación significativa. La industria solo necesita una transmisión continua de una única emoción a máximo volumen. La prohibición de la complejidad no es solo un obstáculo temporal, sino una sentencia definitiva para su desarrollo en el cine estadounidense. El sistema fija claramente que Hollywood nunca la reconocerá como igual a esas actrices dramáticas, cuyos nombres están asociados con el patrimonio dorado del cine. Solo puede existir como una atracción rentable y estandarizada, sirviendo a los estereotipos étnicos de la mayoría, continuando obedientemente cumpliendo sus contratos y entregando en pantalla porciones estrictamente reguladas de histeria. Inicia el proceso de su propio agotamiento profesional. Obligada durante años, de película en película, a mantener esta imagen artificial y de alto voltaje en un despiadado carrusel de producción, la actriz inevitablemente se acerca a ese límite donde comienza el agotamiento físico y de sentido total. Acto 6. El cansancio de la máscara. En 1943, el estudio RKO Pictures lanza El bendito evento de la furia mexicana, la 7ª entrega de una interminable franquicia cómica. La reacción del público y la crítica a este estreno es radicalmente distinta a los elogios de finales de los años 30. Las recaudaciones comienzan a caer sin remedio, y en las reseñas de las revistas, la palabra agotamiento se escucha cada vez más. En pantalla ocurre exactamente lo mismo que en las 6 películas anteriores. Lupe Vélez grita, destroza el inglés, arma berrinches y ataca físicamente a sus compañeros de escena. Pero lo que hace 5 años se veía como una refrescante tormenta cómica que garantizaba ganancias al estudio. Ahora parece una rutina mecánica,
profundamente forzada. Para principios de los años 40, los departamentos de guión ya no se esfuerzan en desarrollar el personaje, convirtiendo la franquicia en un sello de fábrica. Solo barajan perezosamente los mismos gags desgastados, cambiando los escenarios, pero dejando intacto el esqueleto. Para mantener la atención del público, los directores deben aumentar constantemente el grado de locura. Esto obliga a la actriz a parodiarse a sí misma. Su acento en pantalla se exagera artificialmente hasta volverse completamente ininteligible, y sus gestos se vuelven tan hipertrofiados que pierden toda conexión con la plasticidad humana natural. La imagen de la extranjera salvaje se desgasta, convirtiéndose en una sombra grotesca y burda de sus primeros trabajos físicos realmente virtuosos de la era del cine mudo. Mantener este fuego artificial en pantalla requiere un gasto colosal y cada vez más agotador. Una cosa es transmitir energía cinética incontrolable, saltar sobre mesas y realizar acrobacias a los 20 años. Y otra muy distinta es interpretar una histeria corporal continua cuando ya has pasado los 30. El calendario de rodaje de las películas de categoría B era implacable. Las películas se filmaban en un par de semanas, con un número mínimo de tomas, lo que no dejaba tiempo para recuperarse. La actriz se ve obligada a exprimir diariamente emociones agresivas al máximo volumen bajo la orden del director. El cansancio profesional de tener que ponerse cada día la misma máscara asfixiante se acumula, convirtiendo el trabajo de un proceso creativo en una tarea física agotadora. Paralelamente a este proceso de agotamiento interno, Hollywood mismo cambia rápidamente. Llegan los años 40, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, y la demanda del público sufre una transformación radical. Los cines se llenan de oscuros filmes noir, serios dramas patrióticos y sofisticadas comedias románticas de un nuevo tipo, con diálogos rápidos, intelectuales y paradójicos. En esta nueva realidad cinematográfica, mucho más cínica y adulta, no hay lugar para la mexicana directa y caricaturesca. La industria se reconfigura bajo nuevos estándares de complejidad, y la franquicia de La Furia Mexicana comienza a parecer un relicto vergonzoso e inapropiado de una década más ingenua. Para Lupe Vélez surge una situación profesional completamente sin salida. Por un lado, el público pierde interés en su único papel permitido, y el estudio entiende que es hora de cerrar la serie. Por otro lado, la transición a nuevos géneros actuales está completamente bloqueada para ella. A lo largo de los años, la maquinaria de marketing de Hollywood ha unido tan estrechamente su nombre con la imagen de una mujer escandalosa y cómicamente inculta, que ningún productor de la nueva generación piensa siquiera en invitarla a proyectos serios. Su reputación profesional queda completamente destruida por su propio éxito comercial impuesto por el estudio. Cuando un actor vive durante años aislado dentro de un estrecho gueto cómico, el sistema olvida que es capaz de algo más. Hollywood exprimió de la energía natural de Lupe Vélez todo lo que pudo vender rápida y ventajosamente, convirtiendo la energía viva en una etiqueta plana, y cuando la demanda de la etiqueta cayó, simplemente se preparó para detener la cadena de producción. Al quedarse sin la salvadora rutina laboral y sin perspectivas, se encuentra en el vacío, sola con ese mismo mito público que los tabloides y agentes de prensa construyeron a su alrededor durante todos estos años. Y pronto, ese despiadado mecanismo sensacionalista funcionará por última vez, para reemplazar para siempre una tragedia humana real con el habitual cliché periodístico. Acto 7. El último estereotipo. El 13 de diciembre de 1944, la policía llega a una mansión en Rodeo Drive, en el exclusivo barrio de Beverly Hills. En una amplia habitación encuentran el cuerpo de Lupe Vélez, de 36 años. La autopsia revela una dosis letal de secobarbital. La escena parece deliberadamente ordenada, casi cinematográfica. La actriz está vestida con un impecable pijama de seda, su cabello cuidadosamente arreglado, la habitación rebosante de flores encargadas con antelación. Y en la mesita de noche hay una breve nota de despedida dirigida a su pareja, el actor emergente Harold Ramond.
Este final es un acto de control total sobre su cuerpo y su entorno. Una salida meticulosamente planificada, silenciosa, dirigida, que contradice radicalmente el caos ruidoso que proyectó en las pantallas de Hollywood durante los últimos 15 años. Pero la prensa estadounidense se niega a reconocer este silencio estático y aterrador. Los periódicos matutinos, los primeros en publicar la noticia urgente de la muerte de la estrella, desempolvan de inmediato el familiar vocabulario de marketing de los estudios RK o Pictures. Los titulares de los tabloides no hablan de la profunda crisis personal, sino del último y más loco acto de la mexicana temperamental. Los periodistas empaquetan el suicidio en una narrativa familiar y fácilmente vendible. Una pasión sureña incontrolable, un temperamento explosivo, una decisión impulsiva debido a otro desengaño amoroso. La tragedia se reduce instantáneamente a una trama simplificada de tabloide. Los tabloides explican su muerte con los mismos clichés que los departamentos de publicidad usaron durante años para vender entradas a sus comedias en serie. Detrás de esta fachada artificial de los periódicos, se oculta intencionalmente la compleja y desesperada realidad profesional y social de una actriz a principios de los años 40. Para 1944, la franquicia cómica que la había sostenido durante años se había agotado por completo y fue cerrada por el estudio. Los intentos de encontrar financiamiento independiente para nuevas producciones o de obtener papeles dramáticos serios en los escenarios de Nueva York fracasaron, ya que los agentes de casting se negaban a verla fuera de su establecido rol cómico. Además, los documentos médicos indicaban que Vélez estaba embarazada fuera del matrimonio. En la era del estricto Código Hays, que regulaba la moral de las estrellas de Hollywood, el estatus de madre soltera significaba automáticamente sanciones, la rescisión inmediata de contratos, la prohibición de trabajar y el aislamiento social total. Su decisión de quitarse la vida no fue un arrebato repentino de celos, sino un frío enfrentamiento con un muro industrial impenetrable, donde ya no quedaba ninguna puerta abierta para continuar su carrera. Sin embargo, la historia sobre la crueldad del sistema de estudios, el agotamiento de un gran talento y las hipócritas reglas de la moral de Hollywood no beneficia en absoluto a la máquina corporativa. La industria cinematográfica apoya silenciosa pero activamente la versión sensacionalista de los hechos, ya que proporciona a los estudios un perfecto alibi. Si Lupe Vélez se suicidó únicamente porque era una extranjera salvaje e inestable, incapaz de pensar lógicamente y manejar sus emociones, entonces Hollywood no tiene la culpa de nada. Los productores se liberan completamente de la responsabilidad de haber exprimido de ella durante años una única emoción y de haber bloqueado deliberadamente el acceso a material complejo. A ojos del público, su muerte no es consecuencia de un callejón sin salida profesional sistémico, sino una inevitabilidad genética de su sangre caliente. Este proceso continuo de reemplazo de la biografía real por un mito caricaturesco alcanza su pico grotesco absoluto 15 años después de su muerte física. En 1959, el escandaloso escritor Kenneth Anger publica Hollywood Babilonia, una recopilación masiva de chismes industriales no verificados. En ella, crea una leyenda completamente inventada, fisiológicamente imposible, pero increíblemente vívida y humillante, sobre los últimos minutos de Lupe Vélez. Anger escribe fríamente que, tras tomar el somnífero, la actriz se sintió mal, corrió al baño, resbaló en su propio vómito, cayó con la cabeza en el inodoro y se ahogó. Esta repugnante invención, que contradice directamente los protocolos policiales oficiales y las detalladas fotografías post-mortem del lugar, se difunde instantáneamente por el mundo y se convierte en un hecho dominante de la cultura pop masiva. El mecanismo del increíble éxito viral de esta cruel mentira está directamente relacionado con el estereotipo de pantalla que Hollywood construyó a su alrededor durante una década. El público estadounidense creyó sin reservas en la sucia historia del inodoro,
precisamente porque se parecía hasta el más mínimo detalle a un típico gag barato de la franquicia de la mexicana temperamental. Durante años, la audiencia fue entrenada para reírse de cómo el personaje de Vélez caía, tropezaba, perdía la compostura, destruía interiores y se encontraba en situaciones físicas ridículas y humillantes. Anger no solo inventó un final insultante, sino que, en esencia, escribió el último guión póstumo lógico para su establecido rol cómico. En la óptica distorsionada de la cultura de masas, la excéntrica actriz de comedia grotesca merecía precisamente ese final absurdo y ridículo. Como resultado de este mito de múltiples niveles y años de duración, la verdadera mujer se borra por completo de la memoria histórica y cinematográfica. Aquella actriz talentosa que irrumpió en el cine mudo en los años 20, con una libertad plástica sin precedentes, que compartió la pantalla de igual a igual, con grandes estrellas del género físico, y se convirtió en una de las primeras figuras latinoamericanas en lograr una influencia financiera real en la jerarquía de los estudios. Desaparece para siempre. La leyenda urbana y los estridentes clichés de los periódicos reemplazan por completo su verdadera filmografía. Cuando nuevas generaciones de críticos de cine y espectadores se acercan a la historia del cine de los años 30, rara vez analizan su cinética única, su pasado como bailarina y su brillante sentido del ritmo. En cambio, disfrutan contando escándalos de viejos tabloides y repitiendo la falsa historia de su muerte. Esto significa la victoria final e incondicional del estereotipo de estudio sobre la vida y profesión humanas. Hollywood demostró aquí su capacidad más aterradora. No solo sabe crear una máscara brillante y bien vendida, sino hacerla tan total que absorbe la realidad física de una persona, incluso después de su desaparición del mundo. Lupe Vélez llegó a la industria cinematográfica estadounidense como una profesional técnicamente impecable, compleja, con el rarísimo don de dominar y controlar el espacio en pantalla. Pero el enorme sistema decidió que una caricatura primitiva se vendía más rápido y de manera más confiable, y metódicamente la convirtió en un chiste nacional ambulante, hasta que ese chiste reemplazó su propio obituario. Su trayectoria profesional y vital registra con precisión el nivel de cinismo de la fábrica de sueños. Cuando la industria se enfrenta a una energía auténtica, incontrolable y viva, primero la admira, luego encuentra una manera tecnológica de monetizarla a través de una simplificación radical, y finalmente la encierra herméticamente en una caja estrecha de estereotipo étnico. La historia de Lupe Vélez no es una crónica aleccionadora de un temperamento salvaje que destruyó a una estrella despreocupada. Es un informe documental seco sobre cómo la máquina corporativa toma la brillantez humana, la convierte en una etiqueta de producto conveniente y plana, y permite que esa etiqueta inventada destruya por completo a la persona. Acto final. El último acorde de Lupe Vélez. La tragedia de Lupe Vélez no radica en quedar atrapada en un solo papel. La verdadera tragedia se desata cuando su muerte se convierte en el acorde final, perfectamente afinado, de una campaña publicitaria de estudio. Hollywood no solo le arrebató el derecho a una vida profesional compleja, sino que también le negó el derecho a morir. La historia real de una actriz talentosa, quebrada por el impenetrable techo de cristal de la industria, fue borrada al instante. En su lugar, quedó solo un mito de tabloide conveniente sobre una extranjera inestable, que la prensa conservó con esmero y el público aceptó gustosamente como verdad. En esta historia no hay un enfrentamiento directo entre una corporación despiadada y una víctima inocente. Vélez era pragmática y ambiciosa, entendía las reglas del juego y aceptó ponerse la máscara que le ofrecieron, con la esperanza de que algún día acumularía suficiente influencia para quitársela. Su error fatal fue la ilusión de que el sistema siquiera contemplaba esa posibilidad. Si la industria encuentra la manera de convertir la energía humana viva en una caricatura plana y rentable, esa caricatura se adhiere al rostro para siempre. Y quizás, lo más aterrador aquí no es el frío cálculo de los productores
o el cinismo de los cronistas sociales, sino con qué facilidad nosotros mismos aceptamos creer en este grotesco de tabloide, prefiriéndolo a la complejidad viva. La máquina de estudios de los años 30 y 40 sabía trabajar con la etnicidad de diferentes maneras. No solo trituraba a aquellos a quienes obligaba a exagerar su acento, sino también a quienes les ordenaba deshacerse de él por completo. Sobre cómo la bailarina Margarita Cancino fue forzada a destruir físicamente su pasado para convertirse en el frío mito americano llamado Rita Hayworth. Lo cuento en el siguiente video.